seguimos con la civilización griega. Dentro de la civilización griega y en la época, en una de las épocas, sobre todo en la época oscura, nacen las polis. ¿Qué eran las polis? Eran pequeñas ciudades-estados independientes que estaban formadas por una ciudad principal y los campos alrededor. Las polis griegas tenían su propia ley, moneda, su ejército, eh, su propio ejército, entre otros. En las primeras polis existía un gobierno oligárquico. ¿Qué quiere decir esto? Era un gobierno, eh, era un gobierno que tenía el dominio y el poder central. En el siglo, en el siglo VI a.C. hubo unas reformas sociales políticas que le dieron la oportunidad y la nueva forma de vida a la participación y a un gobierno de democracia, en donde podían participar eh, la gran mayoría de los ciudadanos griegos y no solamente el gobierno como tal. Las polis tenían dos partes. La parte baja, que eran las partes de las viviendas, que es lo que estoy señalando acá, las tiendas, edificios públicos y una gran plaza. La parte alta, que era la Acrópolis, que es esto que está aquí, se hallaban los principales edificios religiosos. Entonces ahí iban a orar a los dioses y ahí están diferentes. Bueno, dentro de las polis habían dos polis totalmente importantes que era Esparta y Atenas. Aquí podemos mirar la diferencia de estas. Esparta, eh, en Esparta, una de las diferencias entre Esparta y Atenas es que hacer los hijos en Esparta, los hijos eran guerreros espartanos, ancianos, examinaban al recién nacido y le evaluaban si servía para ser una persona guerrera. En Esparta también desde los 7 hasta los 18 años se le daba instrucción al gimnasio, iban a hacer ejercicios, iban a hacer diferentes actividades que los tuvieran en una buena condición física. Se desarrollaba, se desarrolló un lenguaje lacónico, breve y conciso, un lenguaje en que todos pudieran interactuar y conocer qué era lo que se hablaba. Se prestaba una gran importancia a la educación física y militar porque Esparta, como lo vieron ahí, o sea, inclinaban hijos, a los hijos espartanos, a los hijos a ser guerreros para conformar uno de los ejércitos más grandes que existió en Grecia. La educación estaba en manos del Estado. En Esparta se desarrolló un Estado totalmente militar. Esta polis era una polis totalmente militar. Atenas, por su parte, el hombre perfecto debía ser hermoso, el hombre perfecto debía ser hermoso en lo físico y en lo moral, tener un buen comportamiento, ser bello. Desde los 7 años los niños ingresaban a las escuelas gramaticales. En estas escuelas, aparte de lo que hacían en Esparta, que miren, la diferencia que existía era que Esparta los llevaban o instruían a los niños al gimnasio a que tuvieran una condición física y militar. Por otra parte, en Atenas lo que hacían era llevar a los niños desde los 7 años a que tuvieran eh, la agilidad de leer y escribir y contar. Los llevaban a las escuelas, llevaban a educarlos, a educarse académicamente. A los 13, 14 años pasaban a la palestra, que era una escuela de lucha, y practicaban en el patatlón. Esto con tal de también formar un ejército y también para participar en los Juegos Olímpicos que acá normalmente se realizaban. La educación era totalmente privada, se desarrollaron grandes ciencias en Atenas como matemática, historia, literatura y arte. Bueno, en esta época, estábamos hablando de la época clásica, se desarrollaron diferentes guerras. Una de ellas fueron las guerras médicas. Pero para hablar de esta hay que preguntarnos cuáles fueron las causas para que ésta se generara. Primero, el expansionismo político territorial de los persas hacia el occidente. O sea, los persas querían expandirse y tomar terreno de Grecia. Segundo,
la contradicción política en la forma de gobierno, Grecia democracia versus Persia despotismo. ¿Qué pasaba? Que no había unas ideologías políticas iguales. Había una contradicción política entre los persas entre los persas y Grecia. El pretexto para el estallido de la guerra fue la sublevación en Asia Menor de la colonia griega Mileto en el poder de los persas. También una de las causas importantes fue el control comercial que querían tener sobre todo persas en el mar Egeo y el Negro. Las guerras médicas, los griegos se enfrentaron a los persas, a quienes llamaban medos, en un conflicto bélico conocido como guerras médicas que duró varias décadas, al final de las cuales consiguieron la victoria. ¿Qué fueron las guerras médicas? Bueno, las guerras médicas, también llamadas guerras medas, fueron una serie de conflictos ocurridos en el año 490 Cristo y 449 a.C. entre el Imperio Persa y las ciudades del estado de Griega. Aquí se unieron como tal Esparta y Atenas para combatir contra los persas, a partir de los deseos de conquista de los territorios de la antigua Grecia, como lo conocían anteriormente como el Hades. Existieron tres guerras médicas. La primera guerra médica fue en el año 490 a.C., la segunda ocurrida en el 480 a.C. y la tercera en el 471 a.C. Después de estas tres guerras, los griegos lograron frenar constantes invasiones por parte del Imperio Persa. Consecuencias. Una de las consecuencias de estas guerras médicas fue que se inició la decadencia del Imperio Persa por la derrota que obtuvieron. Las ciudades de Asia Menor lograron ser totalmente independientes. Atenas impuso su poder en el mundo griego, convirtiéndose en el centro cultural más sobresaliente de la época. Su poderío despertó recelos en los demás estados griegos, especialmente de Esparta. Persicles concentró una paz por 30 años, pero transcurrió solo una mitad de este periodo. Se inició la guerra del Peloponeso, causada principalmente por los enfrentamientos entre Esparta y Atenas, debido a los recelos que se tenían en estas dos regiones. Atenas, hay que tener en cuenta que Atenas fue la cuna de la democracia occidental. O sea, lo que quiero decir con esto es que en Atenas se dio, o Atenas es donde nace la democracia. ¿Dónde nace la democracia? En Atenas. Atenas, ¿cómo era la evolución política? Primero existía un gobierno llamado monarquía, luego aristocracia, democracia, tiranía y democracia. La monarquía, bueno, la monarquía fue el gobierno que tenía como figura central a un rey que recibía el trono a través de la herencia familiar y quien tenía todo el poder para gobernar. La aristocracia fue un sistema político por Platón y Aristóteles que sostenía que la designación del individuo sobresaliente por su sabiduría intelectual y su elevada virtud a fin de ocupar cargos de gobierno. O sea, que si una persona era totalmente sabia, podía ocupar cargos del gobierno. La oligarquía fue el tipo de gobierno que concentraba el poder de un grupo selecto de individuos, generalmente de la misma clase social. Solía ser un sistema aristocrático con diferencia del linaje. La tiranía fue el tipo de gobierno que tenía como figura un individuo que tomaba el poder por la fuerza, como una especie de dictadura. El líder se destacaba por asumir el poder absoluto y reprimir a cualquier oposición. La democracia fue la modalidad ejercida primero en Atenas. Como les digo, Atenas se le conoce como una de las ciudades principales, como una de las polis principales donde nace la democracia.
Durante la segunda mitad del siglo VI a.C., se propuso una reforma radical en donde los atenienses fundaron por primera vez la democracia del mundo a través de una asamblea de ciudadanos en la que se le otorgaba la participación al pueblo en las decisiones del gobierno. Pero solo esta democracia dejaba participar solo a los ciudadanos varones. ¿Quién era Critense? Critense en griego nació en Atenas en el siglo IV a.C., fue un político ateniense y jefe del Partido Democrático que impuso estas reformas de la democracia. Quería destruir, quería destruir todas las formas de gobierno, tiranía, oligarquía y monarquía, y quería imponer la democracia para que todos los hombres o los varones como tal, perdón, o los varones pudieran votar y hacer parte. La democracia en Atenas, podemos mirar aquí. La sociedad ateniense se divide, perdón, me pasé. La sociedad ateniense se divide en ciudadanos y no ciudadanos. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Los ciudadanos tenían que pagar impuestos y estos participaban en la política. Ellos formaban una asamblea y podían votar a las leyes, declarar la guerra, controlar el presupuesto. Habían 10 estrategas que dirigían la política y 10 halcones que predecían los tribunales. Estaba el bulé, que era el consejo que lo conformaban 500 personas, ellos podían elaborar las leyes, controlar a los magistrados. Y estaban los elíes, que eran 6.000 personas, y aquí se conformaban los tribunales. Los no ciudadanos eran extranjeros, o sea que no eran nacidos en Grecia. Eran las mujeres y los esclavos que debían pagar impuestos, ellos no votaban ni participaban en la democracia.